Buenos días tengan todas las personas que nos acompañan a este quinto curso interdisciplinario de bioética convocado por la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco y con el aval de instituciones académicas, además de la Comisión Nacional de Bioética. Agradezco a todos que sigan pendiente de las actividades de formación en cultura bioética convocadas por nuestra institución y en particular agradezco el día de hoy a la participación de la doctora Irene Córdoba Jiménez, quien tiene un amplio antecedente en la formación académica y la gestión del capital humano y la educación en la cultura bioética en distintas instituciones. La doctora Córdoba Jiménez, desde su formación, desde la parte jurídica, legal, como experta en el área de bioderecho, como académica integrada al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, tanto en el Comité de Ética en Investigación como en la coordinación del doctorado en salud pública, ha tenido distintas participaciones en el área de integridad científica, que será el tema que tocará el día de hoy para nosotros. De tal manera que, sin más y agradeciendo también al equipo técnico que nos hacen el favor de acompañarnos con la edición, les agradezco a todos su participación y les dejo en el uso de la voz y la presentación de la doctora Irene Córdoba Jiménez, quien coordinará directamente la sesión y atenderá también los comentarios en la parte final para el cierre correspondiente. Muchas gracias, doctora Córdoba, bienvenida y le agradezco su acompañamiento en este curso de nueva cuenta. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco por la invitación a este quinto curso interdisciplinario de bioética y en especial por el trabajo que han estado haciendo en todos estos años y que me parece que ha sido muy positivo en el cambio de visión de la importancia de la bioética que tiene para la vida cotidiana, no solamente para el ámbito clínico, sino para la vida cotidiana. Bueno, la idea de hoy es compartir algunas ideas generales, porque el tema es demasiado amplio, sobre integridad científica, pero centrándonos en dos de los problemas esenciales, uno que es el de autoría y otro que es el de plagio. Eh, Bien, como deben de estar al tanto, tenemos una crisis de confianza, en prácticamente todos los temas, pero especialmente el que nos preocupa es la desconfianza hacia la ciencia. Esta desconfianza ha afectado mucho en virtud de una serie de problemas eh, que han terminado afectando la salud, específicamente la salud pública. Esto es un trabajo que nos debe de preocupar, es un problema que nos debe de preocupar y nos debe de comprometer quienes trabajamos alrededor de la ciencia a comportarnos de determinadas formas, ¿no? Por eso es importante el concepto de integridad científica. Yo sé que van a tener otros temas que que van a ver relacionados con la integridad científica, pero yo quiero compartirles este concepto para, digamos, que el resto de nuestra charla pueda tener por lo menos este marco conceptual, ¿no? Entonces, el concepto de integridad implica una totalidad incorrupta, es decir, cuando hablamos de integridad, hablamos de conductas contrarias a la corrupción. Permítanme un segundo. Una disculpa, es que veo mucho ruido ambiental. Eh, Cuando nos referimos entonces a la integridad, estamos hablando de una conducta contraria a la corrupción. Para fines de comprender lo que esta
manera de comportarnos se relaciona con la ciencia, implicaría entonces este requisito ético legal que tiene que ver con algunas prácticas. La primera es la de la honestidad, la segunda es la de la independencia y la tercera es de la imparcialidad. Estas prácticas parecieran una obviedad, pero créanme que no lo son. Y conforme vayamos avanzando, podríamos ir pensando en cuáles son nuestras propias conductas, ya no las de terceros, sino las propias, respecto de nuestra posición en la ciencia. Ahora, una cuestión para diferenciar. Un tema es integridad académica y otro tema es integridad científica. Suelen estar vinculadas, pero la integridad académica es el antecedente de la conducta de la ciencia. Entonces, en muchas ocasiones, las prácticas contrarias a la integridad, las malas prácticas científicas, son consecuencia de un mal proceso educativo. Generalmente es ahí donde aprendemos cosas que se deben hacer, pero cosas también que no se deben hacer. Por eso hacer la precisión de que en este caso la integridad académica es una expectativa que se tiene de que los docentes, estudiantes, investigadores, en general, los miembros de la comunidad, actúen con estas mismas prácticas: honestidad, confianza, equidad, respeto y responsabilidad. En la literatura han sido identificadas las prácticas contrarias a la integridad, lo que se le denomina como malas prácticas, que serían la fabricación, la falsificación, el plagio, las principales, las que más se identifican, pero también hay otras malas prácticas como no atender la ética de la investigación, no atender lo que algunas pautas o instrumentos nos orientan de una buena conducta o de una responsabilidad ética frente a la investigación, el conflicto de intereses, que es muy común, los problemas de autoría y la descortesía entre colaboradores. Entonces, empecemos con el tema de las autorías, cómo y cuáles son estos problemas que se vinculan a la integridad científica. Primero pensar, bueno, ¿por qué es tan importante ser un autor en los textos científicos? Bueno, pues porque es una manera o es la manera en la que comunicamos los resultados de la investigación. Pero también gracias a esta publicación de los resultados es que los investigadores ganan prestigio y reconocimiento frente a sus pares, pero también frente a la sociedad. Y esto de alguna manera lo va posicionando o va posicionando a los investigadores como expertos. Pero en muchas ocasiones es problemático determinar quiénes son autores. Cuando hay un solo autor, no hay ningún problema. El problema es cuando hay más de uno. Cuando hay más de uno, los problemas principales o los dos problemas principales son determinar si realmente se le puede dar la categoría de autor y dos, si realmente, perdón, en qué lugar de la lista de autores debe de aparecer. Es importante en muchas ocasiones la identificación del lugar que ocupa un autor en un texto. Ahora, el problema de las autorías es que luego suele confundirse con el proceso de investigación. Una cosa es el proceso de investigación y quienes participan en el proceso de investigación, y otra cosa es una autoría. En muchas ocasiones, los autores, no todos los integrantes del equipo de investigación van a estar dentro o deben estar dentro de la publicación como autores, pero son cosas distintas. Y esto me parece que quedaría más claro si entendemos las responsabilidades que tienen los investigadores y las responsabilidades que tienen los autores. Entonces, hay que saber cuando hacemos un protocolo o hacemos un proyecto de investigación como investigadores cuáles son nuestras responsabilidades durante ese proceso. Y después es importante que podamos identificar las responsabilidades como autor. Entonces, aquí es importante preguntarse si si al ser autor de una investigación vamos a adquirir las mismas responsabilidades, por ejemplo, que tenían los investigadores.
es esta parte. En muchas ocasiones sí van a coincidir autores y investigadores en cuanto al desarrollo de todo el proceso completo, pero en ocasiones no es así. Les platico la historia de este texto. Es un texto muy peculiar porque es justamente un texto que refiere a las cuestiones de integridad científica en investigación. El autor, David Cospel, dice que una producción científica es el resultado de un programa de investigación que ha concluido, que ha llegado a término y que tienen datos que publicar. Y eh, pues lo que ya les decía, es fácil distinguir cuando hay un solo autor, pero no es tan fácil distinguir cuando hay más de un autor. Eh, Me parece que cuando hay dos autores tampoco es tan difícil identificar a los mismos y se los comento justamente porque este texto que publica Cospel en Springer tiene un problema importante. El problema es que esta versión del 2017 tiene un antecedente y es una versión en español que se hizo aquí en México. eh, David Cospel junto con el doctor Ruiz de Chávez. Ellos tienen la publicación en español y la edición la hizo la Comisión Nacional de Bioética. El de español es anterior a este y por alguna razón el doctor Cospel, que está hablando de integridad científica, publica el mismo texto en inglés. La verdad es que no hay variación entre la versión en español con este y decide que él es el único autor. Entonces, fíjense cómo incluso al hablar de integridad científica hay problemas de integridad científica. Este es el texto que publicó la Comisión Nacional de Bioética entre ellos dos y que también refiere exactamente lo que mencioné anteriormente, ¿no? Ah, este texto, igual que el de inglés, establece cuáles son los criterios para ser autor. Y para ser autor, dice, bueno, perdón, para ser un primer autor, dice, es el primer contribuyente a la redacción final del documento y es el responsable además y el mediador entre la editorial y los autores involucrados. Y como ustedes saben, en ocasiones las revistas sí le dan prioridad al primer autor, es decir, el primer autor es el autor principal o el principal contribuyente a la redacción final del documento y en ocasiones el primer contribuyente de la redacción va hasta el final como autor de correspondencia. Estas cuestiones luego dan lugar a identificar qué tipo de disciplina se apega a una u otra circunstancia. Creo que nos quedaría muy claro qué es un autor a partir de la idea de qué no es un autor. Entonces, ser una autoridad dentro de una institución donde se desarrolla un texto no es suficiente para ser un autor. Corregir una coma, un acento, un par de ortografías, eso tampoco le puede dar categoría de autor a alguien. Ser el financiador del protocolo de investigación definitivamente no puede ser el requisito de autoría o proporcionar un espacio o equipo de laboratorio tampoco. Y este último lo he escuchado argumentar por jefes de laboratorio que exigen autoría porque a través de ellos se procesaron algunas muestras médicas. Sé que hay dudas al respecto porque consideran que cuando se emite como experto de un laboratorio la interpretación de los resultados, con eso se está colaborando en una redacción, pero la publicación científica requiere de análisis y entonces no es un elemento esencial el ser parte de un trabajo técnico de procesamiento, el que sea parte de una autoría. Ah, por esto, porque escribir no es únicamente sumar palabras, ¿no? Implica una expresión de ideas, implica un ejercicio analítico, implica
comprender la estructura y el eje metodológico de una propuesta de investigación y ver cómo ésta va avanzando. Y no es únicamente hacer pequeñas actividades dentro del proceso de investigación. Poco se habla del concepto, o poco he encontrado yo sobre qué es un autor, como una definición de autor. La más reconocida hasta el momento es la que nos comparte el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Ellos sugieren que para poder identificar un autor necesita cumplir estos 4 requisitos, los 4 en suma, no uno u otro, los 4 requisitos. Primero es una contribución sustancial a la concepción, diseño o diseño del artículo o a la adquisición, análisis e interpretación de los datos. Y la participación en el diseño del trabajo de investigación o en la revisión crítica de su contenido intelectual y además la intervención en la aprobación de la versión final que vaya a ser publicada y la capacidad de responder de todos los aspectos del artículo de cara a asegurar que las cuestiones relativas con la exactitud e integridad de cualquier parte del trabajo están adecuadamente investigadas o resueltas. Aquí hay palabras claves, ¿no? La contribución sustancial, ¿qué significa sustancial? Participar activamente en el diseño y en la revisión, aprobar la versión final y responsabilidad frente a todo el documento. Poderse hacer responsable de lo que la totalidad del documento diga, aunque no haya sido parte de la redacción total del documento. Debo de conocerlo, debo poder defenderlo y debo de poder asumir las consecuencias de dicha publicación para ser reconocido como autor o coautor. ¿Qué significa una contribución significativa? Y bueno, es difícil poder definir a partir de que el propio Comité Internacional no lo ha hecho, pero finalmente valdría la pena usarlo para evitar estos artículos que tienen una cantidad exagerada de autores o de las personas que parecieran publicar en cantidades importantes cuando el tiempo y quienes trabajan en investigación saben perfectamente que no da para publicar tanto, ¿no? Entonces, hay que saber exactamente qué implica esto de una contribución sustantiva y hay algunas estrategias para poder determinarlo. Y esto también es importante porque si bien es cierto, hay personas a las que no se les puede dar la denominación de autor o de coautor, sí es posible agradecer su participación. Si cuando hay una participación importante, pero que no da para que entre dentro de estos criterios que nos proporciona el Comité Internacional, eh, podemos agregar dentro de nuestra publicación quién ha contribuido al desarrollo o de la investigación o del texto, y entonces podemos señalarlo como colaboradores o podemos mencionarlos en un apartado de agradecimientos. Por ejemplo, ¿quiénes? Aquellos que nos ayudaron a la obtención de recursos financieros, aquellos que ayudaron a la obtención de datos, a suministro de información de rutina, por ejemplo, la solicitud hacia los hospitales en los espacios de epidemiología, por ejemplo, al proceso de reclutamiento de sujetos y al proceso de muestras sin otro valor agregado. O sea, estos no son autores, pero sí podemos identificarlos como colaboradores o en agradecimientos. Sé que por ahí algunos de ustedes pueden estar pensando que si el proceso de reclutamiento entonces no los hace autores, efectivamente no es una condición para ser los autores. Y ahora, ¿cómo identificamos quién es el primer autor, quién es el segundo autor, quién es el autor de correspondencia y el resto de las autorías? Pues, ¿cómo determinamos cuál es el orden en el que se han de establecer? Y este no es un trabajo fácil, sobre todo por la sensibilidad humana, pero una sugerencia importante es
acuérdenlo antes de iniciar la investigación. O durante el proceso de investigación que vaya a derivar en una publicación, este es el momento para establecer acuerdos. Estos acuerdos incluso deberían de estar por escrito y deberían poder ser modificables en función de que alguien al final no pueda concluir a lo que se comprometió en este acuerdo inicial, ¿no? Hay que identificar entonces cómo podemos hacerlo. Incluso podrían determinar que el primer autor es el que hizo que es el proyecto, es el líder del proyecto o el que concibió la idea original, pero el problema va a estar con el resto de los coautores y entonces a lo mejor podrían determinar si todos participaron con la misma intensidad, pues a lo mejor podrían determinar colocarlos en orden alfabético, de manera aleatoria, a través de un sorteo. Pero vaya, estas cosas tendrían que preverse, tendrían que practicarse de manera previa y no esperar hasta que se presenten los conflictos. Entonces, estas son algunas recomendaciones para poder establecer un orden de autoría. Entonces, desde la formulación del proyecto, asignen clara y detalladamente las responsabilidades que va a tener cada investigador y posteriormente cada autor. Definan el orden de la autoría para los diferentes manuscritos. A lo mejor un proyecto de investigación va a tener múltiples productos. Bueno, pues estos productos, que estén justificados hacerlos así, o sea, que esté justificado dividir en diferentes publicaciones, bueno, determinen el orden de la autoría. Lo que ya les decía, dejen por escrito los acuerdos. Sería importante que se diseñen guías objetivas o listas de checklist para ver qué elementos implican estas contribuciones sustanciales y en base a ello o con base en ello poder determinar quiénes están en ese listado de autores. Hay que fomentar todo el tiempo el respeto por el derecho de autor, la propiedad intelectual y las buenas prácticas. Y uno de los problemas que surgen, sobre todo en integridad académica, es el asunto de las autorías de los alumnos cuando están haciendo una investigación para la obtención de un grado. Sigue habiendo prácticas muy desafortunadas en donde se deja a los alumnos como un autor último, como un autor que no contribuyó sustancialmente a las publicaciones y en muchas ocasiones ellos son quienes hacen o elaboran el texto completo y la investigación completa. Esto no debe ocurrir. Los alumnos deben de tener el crédito en las publicaciones donde corresponda y no se les debe obligar a incluir a personas que no participaron dentro de la investigación. Hay algunas de las malas prácticas en autorías que podemos identificar son estas, las autorías honoríficas, que se usa intencionalmente el nombre de personas que tienen un gran prestigio, a veces a quien se incluye como autor ni siquiera está enterado de que se le ha incluido como autor, y aquí, bueno, evidentemente, si no cumple con los criterios o los 4 criterios que mencioné anteriormente, pues no debería de estar ahí. Lo hacen generalmente para que los comités editoriales de las revistas o los comités de revisiones los acepten. Las autorías regaladas, que es cuando se incluye a personas que no deberían de estar porque no cumplen con los requisitos de autoría, pero que pues generalmente intentan ayudar a personas como al director de una institución académica, a funcionarios, a personas que contribuyen con financiamiento. Ellos deberían de estar en agradecimiento, pero no en autorías. A esto se le conoce como autoría regalada. Y autoría negada es todo lo contrario, es no incluir a alguna de las personas que deberían de estar dentro de dicha publicación. Especialmente ocurre, como les mencionaba anteriormente, con los estudiantes, ¿no?
Aquí hay una propuesta de 7 malas prácticas de los autores para un artículo científico, las autocitas no justificadas, un porcentaje elevado de plagio, la incorporación en la coautoría al editor de la revista o a una autoría fantasma, la invención de datos, el exceso de citas a trabajos de compañeros del grupo de investigación, sesgo y ausencia de citación por enemistad, cuando no incluimos referencias valiosísimas porque no queremos promover el trabajo de otros, ¿no? Y no declarar los conflictos de intereses. Estas serían malas prácticas en autorías que por sí mismas tienen explicaciones como para otra charla, ¿no? También se presenta el conflicto de intereses en la autoría. Y esos son algunos de los puntos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Eh, Cuando se hace una revisión, estas son respecto de los revisores, y que existe una relación directa entre los autores y el revisor. Ahí habría que declarar el conflicto de intereses y derivar la revisión a alguien más. Que exista una colaboración profesional reciente y significativa entre revisores y autores, eso también debería de ser declarado. Que el editor de la revista o el revisor son parte también del artículo como autores, colaboradores o en agradecimientos, también tendría que declararse. Y cuando el editor o revisor consideran que no pueden ser objetivos porque estimen a los autores o por lo contrario, por enemistad de los autores o porque tengan interés de carácter financiero respecto de esa publicación. Un problema muy común, sobre todo dado el ambiente que existe, no solamente en México, en todas partes del mundo, de los esquemas de puntos para alcanzar reconocimientos. Pensemos en el reconocimiento que da CONACYT en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que a mayor cantidad de publicaciones, más probabilidades tienen de ingresar o promoverse dentro del sistema. Esto ocurre en muchos países. Se ha dado este fenómeno del corte salami, que es dividir intencionalmente una investigación para incrementar el número de publicaciones sin una justificación. Eh, por eso suele discutirse si es o no una mala práctica. En ocasiones es indispensable que sea más de una publicación, pero en ocasiones no se justifica el número de publicaciones. Esto sería aceptable únicamente en estos dos o bajo estos dos criterios, que no es posible escribir, que no sea posible escribir un solo artículo integrador que sea claro, digerible, significativo, por lo cual sí es más conveniente dividirlo, o porque los artículos tienen propósitos diferentes. Sí, pese a que los artículos derivan de una misma investigación, se busca comunicar eh, ideas distintas, ¿no? Ahora pasaría al tema del plagio. Hemos estado impartiendo talleres de integridad científica y hemos estado escuchando a quienes toman estos talleres en sus conceptos y su percepción de lo que significan las palabras vinculadas con la integridad científica. Hicimos este ejercicio para construir una nube de palabras y les preguntamos, bueno, las 5 palabras que le vienen a la mente cuando escuchan la palabra plagio. A las palabras que están en tamaño más grande son las que más frecuencia de respuestas obtuvieron. Y evidentemente, pues la mayoría de las personas consideran que la deshonestidad es un elemento vinculado con el plagio. Lo cierto es que la deshonestidad está vinculada con la totalidad de los problemas de integridad científica. En concreto, el plagio estaría más con el engaño, con el fraude, con el robo y con la mentira. Esas, digamos que son palabras que definen mejor la palabra plagio.
Como les mencionaba al principio, integridad científica sería lo contrario a una práctica de corrupción. Y hay que decirlo, la corrupción no se da única y exclusivamente en los espacios de las políticas, ¿no? La corrupción permea a todos los ámbitos de la vida, incluso a la ciencia, tanto a los procesos de investigación como a la publicación a la publicación de los resultados. En el tema del plagio en concreto, hay una serie de cosas que son preocupantes, especialmente en países como el nuestro, países que han sido descritos como eh, países con una corrupción estructural. Y entonces valdría la pena mencionar qué podemos hacer con problemas como el plagio, ¿no? Hay que sancionar qué tipo de sanciones, cómo se repara el daño cuando hay un plagio. Y si todas las personas cometen plagios con una intención que pueda ser sancionada, porque pensemos que, y como lo vamos a ver en un momento, los plagios también pueden ser producto del error. Eh, por eso hay posturas de que un primer momento para la solución de los problemas de plagio tendría que ser el proceso educativo, enseñar, educar antes que sancionar. Y esto debería ocurrir desde que estamos en educación básica. Nos deberían de enseñar a reconocer el trabajo de otros. Este es el índice de percepción de la corrupción, el resultado de un estudio internacional que se realiza cada año. Ustedes pueden ver en amarillo los países que tienen una menor percepción de la corrupción, en rojo pueden ver los más importantes. Aquí hay una puntuación sobre 100. Canadá, que percibe como el país menos corrupto, está en un puntaje de 76 sobre 100. Uruguay, que es un país de América Latina, 73 sobre 100. En Venezuela, por el contrario, están en 13 sobre 100, Haití 17, Nicaragua también 17 sobre 100. Pero ¿dónde está México? Bueno, pues por tercer año consecutivo, México obtuvo 31 puntos de 100. Ya vieron que 17, 16 son los puntajes más bajos. México no está nada bien. México está en una categoría de los últimos grupos en la percepción de corrupción. Si ustedes se fijan, está pintado de un rojo, no tan intenso como los países más corruptos, pero el puntaje es malo. El, debemos de reconocer entonces que la corrupción permea entre nosotros e insisto, no está únicamente en el sector público, no únicamente está en la parte de la administración pública. Todos en el sector privado, en la ciencia, en cualquier área en la que nos estemos conduciendo, tenemos prácticas que son contrarias a la integridad. En los últimos años se ha dado cuenta en la prensa de una gran cantidad de problemas de plagios en altos niveles en instituciones reconocidas, con consecuencias a veces eh, que uno diría qué buenos resultados de estos procesos, pero en ocasiones no son tan buenos, ¿no? En ocasiones son injustos, terminan liberando responsabilidad a las personas pese a las evidencias y esto desanima de manera importante, ¿no? Estoy solamente pasando algunos de los casos, han sido muchos más. Creo que ustedes han conocido varios de ellos, incluso en altos niveles, que han afectado a altos niveles de actores en la política nacional. La palabra plagio significa, cuando menos en un origen etimológico, significa secuestrador. Se utilizaba esta palabra constantemente para el acto de privar ilegalmente a alguien de su libertad. Pero también puede significar copia, por ejemplo, ¿no? Ahora, tomar las palabras de otros para explicar algo dentro de un texto más amplio no es un problema. El problema es no reconocer a la persona que originalmente eh,
tuvo esa idea y cómo la tuvo. No importa que lo citemos literalmente o que lo parafraseemos, ¿no? Entonces, la palabra plagio, al final de cuentas, significa tomar una idea o una obra ajena y presentarla como si fuera propia. Es eh, cuando es de manera intencional esta conducta, entonces implica un engaño que debería de ser sancionada. De acuerdo con la organización eh, perdón, es ORI en Estados Unidos es la oficina que se encarga de la integridad de la investigación. Y también tomando las palabras del doctor Horacio Rivera, me gustaría explicar así lo que es el plagio, ¿no? El plagio al final de cuentas es robar ideas, es apropiarse indebidamente de lo que otros han construido intelectualmente. Es además usarlo sin autorización eh, y puede ser parcial o total. Puede haber copias sustanciales, textuales de la totalidad y que cuando no se le da el reconocimiento al otro, implica literalmente estar engañando a un lector. Esta del parafragio es una construcción del doctor Horacio Rivera que me gusta mucho porque finalmente esto también es plagio, ¿no? Un parafraseo de las ideas de otro que no se cita forma parte del plagio. Las condicionantes para definir el plagio son estas: una situación en la que se espera un trabajo original y no se entrega ese trabajo original, ahí hay plagio. No se reconoce apropiadamente la fuente original, ahí hay plagio. Y se utiliza además para obtener algún crédito o beneficio. Bueno, pues todo esto forma o es parte del fenómeno del plagio. Me gustó este esfuerzo que vi ayer como en una especie de clasificación. Perdón por no poner la referencia, la verdad es que no tenía un autor, no encontré por ningún lado un autor, pero está el vínculo de donde lo obtuve y establece como esta clasificación de tipos de plagio, ¿no? Tipos de plagio de acuerdo al método en que se plagia, de acuerdo al propósito del plagio y de acuerdo a la forma en que se plagia, ¿no? De acuerdo al método, que en un momento más les voy a mostrar también lo que dice Turnitin, es pues un parafraseo inapropiado, sin citar. Copiar y pegar, que es el más común. A veces ni siquiera nos damos cuenta que al copiar y pegar se hace una mal, se modifica un texto o hay algo, ¿no? Y la peor manera de copiar es meter un texto en inglés a un traductor y luego copiar y pegar y luego ni siquiera revisar qué tan bien se hizo la traducción, ¿no? Una referencia perdida, esto le pasa a muchas personas, esto puede ser parte de un plagio inocente, por eso hay que ser muy sistemáticos en la investigación, hay que ser muy sistemáticos en la redacción. Una falsa referencia para perder a la gente o al lector y que al final no encuentre de dónde fue obtenido la información. La fabricación de datos para de alguna manera tratan de ocultar el plagio a través de la modificación de los datos y el robo de ideas que puede no ser tan claro o fácil identificarlo, ¿no? En cuanto a los propósitos, lo que he venido mencionando, hay plagios intencionales, estos deben de tener consecuencias, estos deben ser denunciados. Es más fácil darse cuenta de un plagio intencional cuando se plagia la totalidad de una obra, cuando se plagian segmentos de diferentes obras, bueno, a veces es más difícil. El accidental es el que les menciono, que puede estar relacionado con las referencias perdidas o con un error o una omisión o desconocimiento. Y los plagios de forma son el de la falsa autoría, cuando se le asigna a alguien una autoría que no corresponde o se le quita a alguien una autoría. Enviarlo a dos espacios distintos termina siendo una especie de autoplagio, que es otra de las maneras de plagiar, de no citarse a sí mismo. Este también todavía es discutido si realmente es un plagio o no.
al robo de material de otras investigaciones. Esto también podría ser considerado como plagio y a copia sin autorización del código fuente. Esto es lo que Turnitin nos comparte. Turnitin, esta herramienta para detectar coincidencias entre textos, eh, para identificar la originalidad o no de una publicación. Estos, ya algunos de ellos ya se los mencioné. Si se fijan cuáles son los más comunes, este de mosaico cada vez es más común verlo. A mí me ha tocado verlo mucho. De hecho, cuando los pasan por Turnitin, se pinta de colores el texto de varios segmentos de colores, es un poco este, ¿no? Y estos son los 12 tipos de trabajos no originales más comunes, de derecha a izquierda, son los menos comunes, más comunes que no sean originales, ¿no? Lo deseable es estar en el punto verde, ¿no? Que todos nuestros trabajos sean 100% originales y que podamos citar adecuadamente lo que escribimos. Turnitin también sugiere una serie de estrategias pedagógicas para disminuir la probabilidad o la posibilidad de que durante por ejemplo, desarrollo de las tesis se presenten estas situaciones en función del tipo de trabajo no original, ¿no? Y por qué ocurre estos tipos de trabajo no original y qué se puede hacer por parte de los educadores, si algunos de ustedes son educadores. Creo que este tipo de prácticas pues son obligadas para todos quienes impartimos clases, ¿no? Esto es evidente. El plagio, al final de cuentas, es una transgresión grave a la ética científica, a la integridad científica también. Es, de alguna manera, eh, el reflejo de que nos comprometemos honestamente cuando escribimos el resultado de una investigación. Si no somos honestos ahí, valdría la pena preguntarnos si no estamos siendo parte de esa corrupción estructural de la que les hablaba anteriormente, de la cual todos nos quejamos de la corrupción, pero por alguna extraña razón justificamos cuando la corrupción viene desde nosotros, ¿no? No, no es para tanto, es que no me queda de otra, es que, ups, se me fue, pero a veces es simple y sencillamente decir, bueno, si me comprometo a ser investigador científico y a publicar los resultados de mi investigación, tengo que responsabilizarme, actuar bajo estos principios que en un momento más les voy a compartir. Algunos autores sugieren que el plagio se produce por ignorancia, por falta de capacitación, digamos, en las habilidades teórico-metodológicas, en la presión institucional para que todos los académicos produzcan y publiquen y con base a ello incluso puedan acceder a mejores salarios. O sea, la verdad es que este es un incentivo medio perverso que debería de ya ser pensado y corregido, resuelto de otra forma. Y, y cuando los equipos de investigación no se comprometen con la ética de investigación. O sea, cuando falta un compromiso para adoptar prácticas éticas. Hay un problema con el plagio que es la confusión de para qué sirven las herramientas de identificación de coincidencias. Pensemos Turnitin, que es este software que le dicen software antiplagio. La verdad es que no son software antiplagio, son herramientas que sirven para identificar coincidencias. Ahora, el porcentaje de coincidencia, una coincidencia no implica plagio. Eh, lo que hace la herramienta es arrojarnos de manera resaltada aquellas cosas que ha localizado en otros espacios. Y una vez que las ha localizado en otros espacios, entonces quien le solicitó a Turnitin la revisión de un documento tendrá que ir verificando que cada una de esas coincidencias
no son un plagio, es decir, que fueron debidamente citadas, que están entrecomilladas o en cursivas para especificar que es una cita textual y no es una cita propia o un parafraseo, y el parafraseo que está debidamente hecho. Ahora, no es lo mismo hablar de un trabajo de investigación en ciencias duras que, por ejemplo, en ciencias sociales o en derecho, que es mi campo, y en donde se acostumbra mucho transcribir segmentos amplios de leyes, y que obviamente el porcentaje de coincidencias va a ser, pues, a veces por encima del 30%. Entonces, el porcentaje de coincidencias no determina si es plagio o no es plagio. Aquí me preguntan constantemente que cuánto plagio es plagio. Yo digo, pues uno mal citado es plagio. Lo que no se puede confundir es el porcentaje de coincidencias con el plagio. Puede haber coincidencias que no son plagio, y en ocasiones con algo que se le haya ido sin citar correctamente, entonces puede identificarse como plagio. Ahora, esos problemas pueden resolverse siempre antes de la publicación. Por eso, el software antiplagio es un buen documento antes de mandar cualquier cosa a publicar. Así se pueden identificar estos problemas. Hay que usarlos y hay que usarlos responsablemente y hay que saber usarlos. No son tan amigables todavía en el uso, pero hay que saber cómo utilizarlos. Este es un informe de la UNESCO sobre la ciencia, nada más transcribir estos dos párrafos, que sería lo deseable, ¿no? Ya hablé de lo indeseable, ahora de lo deseable. La buena gobernanza va de la mano de los avances en todos los estadios del proceso de desarrollo impulsado por la innovación. La ausencia de corrupción en el sistema universitario, y yo lo traduciría también en el sistema de la ciencia, de la investigación científica, resulta esencial para garantizar que estas instituciones produzcan profesionales cualificados o que los que ya están realmente demuestren sus calificaciones y sus cualificaciones, ¿no? En el otro extremo del ciclo de innovación, un entorno de negocios muy corrupto supone un potente obstáculo para el surgimiento de una competencia impulsada por la innovación. Por ejemplo, las empresas tendrán muy pocos incentivos para invertir en investigación y desarrollo si no pueden confiar en el sistema judicial para defender su propiedad intelectual. Entonces, también es importante que las instituciones juzgadoras, no solamente el sistema judicial, sino al interior de cada institución, pueda desahogar procesos de investigación de prácticas o de malas prácticas científicas o problemas de integridad científica. Eh, Esto ocurre mucho, sobre todo allí en estos espacios donde hay una mala gestión. Gracias. Perdón. En integridad científica se habla de algunos principios. Estos principios no son los mismos de la ética de la investigación. Recordemos que los principios en ética de investigación están relacionados con la autonomía o respeto por las personas, las formas de estructurar los consentimientos informados, la protección de datos personales, la ponderación de riesgos, beneficios, de riesgos y cargas versus beneficios. Es decir, estos principios que están expresados en instrumentos como la Declaración de Helsinki, Pautations, Informe Belmont, no son los mismos que los principios de la integridad científica. En la integridad científica, en tanto obedece a una conducta individual, están más bien vinculados con la honestidad, con la responsabilidad, con la cortesía profesional y con la buena gestión. Estos son principios de la integridad científica y cuando colaboramos en investigación científica debemos de comprometernos seriamente con estos principios. Para terminar, y una especie de modo de conclusión, me parece que todos estamos obligados, quienes participamos en alguna parte de las
aplicaciones de la ciencia y la tecnología, estamos obligados a no solo a conducirnos individualmente frente a la ciencia dentro de las pautas de integridad científica, sino también a promoverla ahí en los espacios donde estemos y donde nos correspondan. Recientemente se celebró la Conferencia Mundial de Integridad Científica y uno de los gráficos que más se compartieron tanto en las ponencias como en las conferencias fue esta. Esta gráfica es una gráfica de NOSEC que le apuesta a él bueno, primero a pensar que, que las malas prácticas en investigación científica, muchas de ellas obedecen a prácticas culturales, no necesariamente a la intención de hacer daño, sino que está tan arraigado en nosotros una cultura que en realidad tenemos que buscar la manera de hacer un cambio en esas culturas. Y él propone digamos, este proceso, ¿no? Dice, bueno, tenemos que intervenir en la infraestructura, tenemos que poner una infraestructura para que todo esto se empiece a dar. Mm, eh, el asunto es que al final sea posible, ¿no? O sea, hazlo posible. Tenemos que centrarnos también en el usuario y en su experiencia, es cómo las personas citan, cómo redactan, Y entonces tenemos también que hacerlo fácil. Pues, ¿cómo podemos hacer para que todas las personas puedan citar adecuadamente? ¿Cómo podemos ayudar a facilitar ese proceso? Esto debería de obligar a todos los integrantes de la comunidad y a todas las comunidades, por lo cual la propuesta es hazlo normativo. En México hay una norma que obliga a todos los entes públicos, pensemos universidades y centros de investigación públicos, a tener políticas en materia de integridad científica. Y entonces, bueno, yo quiero saber en cuántas de sus instituciones públicas existe un manual, una guía o una política sobre integridad científica. La otra es hazlo gratificante y esto implicaría que haya incentivos a la buena conducta, ¿no? Incentivos, pero no perversos, incentivos no de puntos y con eso ganas más dinero, sino una suerte de incentivos que nos ayuden a entender por qué actuar de esta manera es la mejor manera de avanzar en la investigación y con ello también nuestro prestigio, que no está mal querer ese prestigio, ¿no? Y por último, haz lo necesario, que sea una política que le dé beneficio a la totalidad de las personas, por lo tanto se convierte en necesario. No sé qué es el autor de esta propuesta de cambio cultural. Forma parte de un centro de ciencia abierta. Una de las cuestiones que más discute él es que para alcanzar otro nivel de ética, la ciencia debería ser abierta, no deberíamos de pagar por las publicaciones científicas. Y entonces ellos están apostando mucho por los recursos abiertos, porque se fomente cada vez más esta visión de la publicación sin costo ni para el investigador ni para el lector. Yo quiero dejar hasta aquí mi charla. Les comentaba que es básicamente un panorama muy general porque los dos temas dan para mucho. Espero que sea de utilidad para ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a irme al espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por su atención. Dice Yalitza Ular, ¿dónde se denuncian las faltas de integridad científica? Gracias, es muy buena pregunta. En la mayoría de nuestras instituciones no tienen instaladas los comités de integridad científica. Se le ha dado esta facultad sin decirlo con claridad a los comités de ética de investigación. Pero lo cierto es que en tanto resuelven cosas diferentes, no debería de ser así. Ese es un problema. El otro problema es que no ha permeado mucho la cultura de la denuncia en nuestro país, de la correcta denuncia en nuestro país.
Las personas que denuncian estas prácticas suelen ser agredidas como chismosos, ¿no? En lugar de ser reconocidos por el valor y apoyados y respaldados, suelen ser agredidos. Creo que ese es uno de los lugares a donde hay que transitar. Eh, no sé dónde trabaje Yalitza. En principio, eh, dentro de una institución debería de haber un área donde se lleven en este momento procesos de responsabilidad profesional o procesos de responsabilidad laboral o procesos de responsabilidad administrativa. Ahí es donde valdría la pena hacer esta denuncia, ¿no? Acercarse a los comités de ética para que los puedan orientar, y si el comité de ética no sabe la respuesta, bueno, pues que investigue para que pueda saberlo. Pero en este momento me parece que estamos en ese punto, en el de la construcción de espacios para, uno, fomentar la cultura de la denuncia, y dos, que existan estos espacios para las denuncias, ¿no? ¿Cómo se puede citar correctamente sin caer en plagio? Bueno, hay un montón de estrategias para citar, Norma Heréndira. Yo les recomendaría que busque, bueno, cada publicación le sugiere con qué estilo ha de citar. Los manuales de citación ahí están. Hay que leerlos, conocerlos, entenderlos y aplicarlos correctamente. Entonces, me parece que esto empieza desde el momento en que escriben la primera frase. Si esta frase es de ustedes, bueno, pues no necesita cita, pero si esta frase proviene de la suma de su literatura, bueno, pues entonces hay que darle crédito a todos aquellos de donde se obtuvo esa idea. Hay que saber, hay que conocer estos temas de plagio, cuáles son los tipos más comunes de plagio para evitarlos. Eh, Me parece que una buena manera para evitar el plagio es leer mucho y desarrollar habilidades para escribir. Este, pero en principio, insisto, hay que buscar los manuales más actuales de cada tipo de citación. APA, Vancouver, Harvard, Chicago, todos aquellos que sean necesarios, y utilizarlos adecuadamente, ¿no? Dice Leonardo Bautista. Ay, no lo entiendo. Dice, en una de las publicaciones que mostró, se comentaba que no podían sancionar por plagio a una persona por falta de puntos o de votos. Sí, quiero aclarar aquí una situación. Una cosa es las leyes y otra cosa es el proceso legal. Entonces, lamentablemente en muchos de estos casos se abusa de los procesos legales para no sancionar algo que debe de ser sancionada. Eh, es, es una trampa de quienes juzgaron. O sea, al final de cuentas, parece que había evidencia del plagio y utilizaron hay un error del proceso legal o del proceso jurídico a fin de dejar a la persona sin responsabilidad. Esto genera un desánimo en la población. Cuando se hace la trampa, de alguna manera el juzgador no se da cuenta, o no sé si se dé cuenta y no le importe, que la gente no es tonta, que la gente es inteligente y que la gente puede entender perfectamente bien que no se hizo justicia, y eso desanima a las personas que quieren actuar de manera correcta, ¿no? Dice Alina Arriaga, me gustaría conocer su opinión en cuanto al siguiente comentario. Desde el punto de vista ético, ¿es viable pretender la publicación de un libro utilizando material compilado de tesis de grado cuyos temas de investigación están interrelacionados? En la publicación del libro estarían los autores de dichos trabajos de grado como autores del libro. Sí, la verdad es, lo que yo entiendo es varias tesis las harían como capítulos de libros. Eh, no, yo no le veo ningún problema mientras estén los autores. Por ejemplo, en este caso, el autor de la tesis es el alumno, pero cuando en la tesis ya se traduce a un lenguaje propio de un capítulo del libro,
sobre todo si el capítulo tiene fines de divulgación y alguien más intervino en esta publicación, pensemos el director de la tesis, bueno, el director de la tesis ya puede aparecer aquí como coautor, no le veo ningún problema. Y bueno, los coordinadores del libro, esa es otra categoría, ese es otro tipo de crédito distinto, ¿no? Yo tampoco le veo un problema así como está planteada la pregunta. Dice Juan Roberto Vázquez, ¿cómo podemos contactarla para que nos pueda impartir esta misma charla a nivel hospitalario? Sí, claro, les comparto, bueno, no sé si las personas de la, bueno, les comparto la última diapositiva, pero también si con el personal del doctor Rodrigo de la comisión les pueden compartir mi correo electrónico que es irene.cjimenez@academicos.dg.mx, con mucho gusto, incluso para aclarar dudas que queden pendientes, con mucho gusto, ahí está mi correo. Dice Lau, ¿cuál sería la responsabilidad de los comités que revisan protocolos en aspectos de plagio? Recordemos que el plagio, bueno, que si en un protocolo de investigación se puede presentar el plagio, sí se puede presentar el plagio. Nosotros hemos identificado plagios, pero como no es una publicación, lo que nosotros hemos señalado a los investigadores es hacemos la devolución del trabajo, lo rechazamos, lo pueden volver a presentar en el Comité de Ética de Investigación del cual yo soy parte, lo pueden volver a presentar y hacemos las observaciones. Tienen problemas de citación o de referenciación, por lo cual aparecen un porcentaje de coincidencias que pueden ser consideradas como plagio. Insisto, en ese momento, en tanto no se ha hecho una publicación, podemos hacer este proceso no sancionable. La sanción estriba en que simple y sencillamente no aprobamos el protocolo. Digamos, eso es un problema, pero que es un problema solucionable y además hacerlo de esa manera permite educar. Revisen, vean esto, aquí está subrayado, aquí está observado y necesariamente van a tener que meterse a corregir y para corregir necesitan aprender cómo hacerlo adecuadamente, ¿no? Bueno, esas son las preguntas que nos han compartido. El doctor Ramos por ahí les dejó un mensaje respecto de la asistencia y yo quiero agradecer a todos por su atención, por sus preguntas. Sigo a sus órdenes y siempre, por supuesto, para apoyar a la Comisión Estatal de Bioética e Investigación. Muchas gracias al doctor Rodrigo Ramos y al personal que nos apoyó para hacer posible esta transmisión. Muchas gracias.